Hola delegados, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me presento, soy Manuela Cristancho y seré su presidenta para esta edición de la Jurisdicción Especial de la Paz del GCB Moon. Estaremos acompañados por nuestro vicepresidente externo, Simón Peña, del Colegio San Mateo, y ambos confiamos en que harán un excelente trabajo como delegados. Este será un pequeño video que funcionará como una capacitación para explicar temas generales sobre el tema del comité, los procedimientos y ciertas especificaciones acerca del modelo y de la comisión. No está de más recordarles que es extremadamente necesario que lean tanto la guía académica como la guía procedimental en su totalidad y también lean el handbook del modelo. Esto para que puedan tener un excelente desempeño como delegados y puedan explotar su potencial al máximo. Vamos con la primera sección del video, que es sobre el tema. El tema que será tratado para esta edición de la JEP será el macrocaso 3, falsos positivos. En cuanto a la guía académica, esta está compuesta por la portada, la carta de bienvenida, la tabla de contenidos y la historia del comité. Esta es una parte fundamental de la guía debido a que explica el contexto histórico previo a la creación de la JEP, incluyendo acuerdos de paz anteriores y el proceso de creación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Como parte del acuerdo nace el Acto Legislativo 01 de 2017, que es la norma constitucional que permite la creación formal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y por supuesto la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Después de esto se encuentran las especificaciones de la JEP y la misión general, que les va a ayudar a tener un propósito claro en el comité. Aquí es en donde empieza la sección del tema. Este inicia con una introducción que tiene varios subtítulos que ayudan a entender el tema de manera mucho más sencilla. Entre estos están qué son los falsos positivos, que son definidos como una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia por parte de miembros del Ejército Nacional de Colombia y fuerzas paramilitares que operaban conjuntamente. También podemos encontrar el subtítulo sobre la Política de Seguridad Democrática PSD. Esta fue impulsada desde el año 2003 por el Ministerio de Defensa como respuesta a la situación de violencia, inseguridad y el fortalecimiento de actores armados que presentaban una amenaza para la integridad de la patria. Esta tenía como objetivo proteger a la población, eliminar el negocio de las sustancias ilícitas y mantener una capacidad disuasiva. Sin embargo, los cuestionamientos que rodean a esta política tienen que ver con la creación de la Directiva 029 del 2005, que establece una tabla de recompensas al interior de las fuerzas militares que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. También se cuestiona mucho la ejecución que tuvo esta política. También se encuentra el subtítulo relacionado a los elementos o alianzas relacionadas a los falsos positivos, entre estos la doctrina de conteo de bajas, el Plan Colombia y la cooperación internacional y el Estatuto de Seguridad. Como últimos dos subtítulos se encuentran las repercusiones del conflicto armado y la razón por la cual este es un macrocaso de la JEP. Después se encuentra la historia y descripción del tema, que tiene una contextualización histórica de Colombia y las raíces del conflicto armado. Esto iniciando por la violencia bipartidista en los años 50, la creación de las primeras guerrillas en los años 60, el origen de las primeras autodefensas y grupos paramilitares en la década de los 70 y el auge del narcotráfico y el conflicto armado en los años 80, hablando brevemente de la victimización de la Unión Patriótica. Después se encuentran las situaciones previas a la denuncia del caso de falsos positivos durante la presidencia de Álvaro Uribe. El primer subtítulo es del 2002 al 2003. En este periodo de tiempo, Marta Lucía Ramírez era ministra de Defensa. De los hechos más representativos de falsos positivos en este periodo fue la Operación Orión, o también conocida como la Operación de Recuperación de la Comuna 13. Esta fue llevada por las fuerzas militares lideradas por Mario Montoya y grupos paramilitares de la zona. En esta operación ocurrieron 38 heridos, 8 desaparecidos, un muerto y más de 350 detenciones arbitrarias. También ocurrió el impulso y el lanzamiento de la Política de Seguridad Democrática, que rápidamente fue cuestionada por organismos de derechos humanos globales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El siguiente subtítulo trata de lo ocurrido entre el 2004 y el 2007. En este periodo de tiempo los casos de falsos positivos incrementaron, aunque no eran plenamente reconocidos como tales. Ocurrieron asesinatos a distintos tipos de civiles, sindicalistas y familias.
En este periodo de tiempo, Camilo Ospina se convirtió en el nuevo ministro de Defensa entre julio del 2005 y julio del 2006. Durante su tiempo como funcionario, redactó la Directiva 029 de 2005, que estipulaba las recompensas que serían otorgadas a los miembros de las Fuerzas Armadas por bajas en combate. Posterior a esta directiva, las denuncias por falsos positivos en la Fiscalía incrementaron exponencialmente. Como tercer subtítulo se encuentra la revelación pública y crisis por el caso de los falsos positivos, que ocurrió entre el 2008 y 2010. Todo este escándalo se destapó gracias a que el 28 de septiembre de 2008, 11 madres oriundas de Soacha denunciaron la desaparición y posterior asesinato de sus hijos, responsabilizando a las fuerzas militares y al gobierno colombiano. Este hecho es conocido como las Madres de Soacha. El 7 de octubre de este mismo año, el presidente de la República participó en la asamblea ANIF, en donde declaró que los jóvenes de Soacha habían sido abatidos en combate y que las madres le habían manifestado que sus hijos hacían parte de organizaciones criminales. El último subtítulo consiste de avances y consecuencias posteriores a la administración de Uribe. Estos incluyen que el ex coronel Mejía fue condenado a 19 años por nexos con el paramilitarismo y asesinatos extrajudiciales, posterior a la deducción de la Fiscalía, en la que indicaba la creación del Grupo Zarpazo, formado por una cooperación entre las autodefensas y el Ejército. En el año 2016, el Ministerio de Defensa enfrentó cargos judiciales por violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por las fuerzas públicas, existiendo miembros de estas fuerzas que se sometieron a la JEP. Durante estos sometimientos, diversas declaraciones y confesiones se han llevado a cabo, permitiendo un entendimiento más claro de lo ocurrido entre el 2002 y el 2008. Después se encuentra la descripción del tema, en la cual se tratan la violación de acuerdos y documentos, como la violación a la Constitución Política de Colombia en el artículo 11, artículo 12 y el artículo 13. También se encuentra la violación a la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 1, 3, 5 y 7. La sección de la situación actual establece que esta edición de la JEP será el juicio que dará origen a la primera sentencia, emitida por la misma jurisdicción. Por lo tanto, si esta sentencia es emitida antes del inicio del modelo, no será considerada. Esa sección también demuestra los avances y progresos que ha tenido la JEP respecto al caso. También muestra las imputaciones que han sido otorgadas a los involucrados en el caso, mayormente por crímenes de lesa humanidad. En esta misma sección se explican conceptos jurídicos como verdad completa y soft law, que pueden cambiar el curso del debate. Finalmente, para concluir el área de contenido académico, se encuentra el análisis de impacto social. Este, por medio de los subtítulos que contiene, presenta perspectivas tanto a favor como en contra del reconocimiento de los falsos positivos, esto dando un panorama mucho más amplio y evaluando diferentes hipótesis o perspectivas de lo que pudo haber pasado. Primero se encuentra el rol de gobierno, que es el análisis del ámbito político. Aquí se encuentra el papel de la política de seguridad democrática, se encuentran gráficas y imágenes respecto a lo sucedido y se encuentra la culpabilidad de representantes involucrados. Aquí tenemos diferentes perspectivas que pueden ir desde la negligencia gubernamental, el conocimiento y culpabilidad del gobierno y entre otros. Después se encuentra el análisis desde la perspectiva global, que involucra los crímenes de lesa humanidad y la posición y advertencias que emitieron diferentes organismos de derechos humanos, tales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como último subtítulo se encuentra el impacto social, que es una de las secciones más importantes de toda esta guía académica, debido a que evalúa el lado humano y el lado de la sociedad que tiene todo este tema. Por último, la guía contiene las preguntas de preparación, el glosario y en la parte de generalidades contiene los documentos importantes y las referencias. Eso sería todo por la parte académica. Esta segunda parte del video está diseñada para explicar lo que está escrito en la guía procedimental. Primero, sobre mecanismos generales del modelo, es claro que el GCIMUN está caracterizado por su rigurosidad académica y su enfoque en lo social. Es por esto que el GCIMUN ha adaptado el mecanismo de las cartas del futuro, que consiste en la emisión de una carta del futuro después de la emisión de nuestra sentencia. Este es un comunicado de prensa que transmitirá los efectos que tuvo dicha resolución en el futuro, en este caso, nuestra sentencia. Dicha carta tiene el fin de dar mayor trascendencia al eje central del modelo. Por otro lado, se implementa la red de interconexiones que tendrá como objetivo ser una fuente de información que podrá ser citada por demás delegados en el GCIMUN como una página oficial. Respecto a las especificaciones de nuestro comité, JEP es un comité avanzado que tiene naturaleza jurídico-colombiana. Esto conlleva claramente un procedimiento especializado.
En primer lugar, ustedes los delegados no serán representantes de países, sino actuantes del juicio llevado a cabo por la JEP, permitiendo la participación de abogados, testigos y todo implicado en el caso 3, falsos positivos. La mesa actuará como magistrados del caso, que son equivalentes a los jueces en una corte tradicional. Se deben referir a nosotros la mesa como su señoría. Durante el juicio se puede hacer uso de directivas y se debe hacer uso de directivas que serán procesadas por medio de Centro Estrategia. Estas directivas serán utilizadas con el propósito de mandar pruebas, testigos, evidencia, etcétera, etcétera. Respecto al orden de trabajo y procedimientos especializados, la comisión se llevará a cabo haciendo uso de los procedimientos usuales, haciendo ciertas excepciones como la ausencia de discursos de apertura o la falta de alegatos iniciales, como ocurre en cortes tradicionales. Al inicio del comité se añade la moción de lectura de hechos por parte de la sala de reconocimiento, que es el equivalente a la acusación formal en un juicio penal, pero con enfoque contextual y explicativo, más no acusatorio. Esta lectura la hará Centro de Estrategia y tiene el propósito de hacer un recuento de lo que ha ocurrido antes de la fecha del juicio. Posterior a esto se continuará con el tiempo de debate en el cual se presentarán los argumentos, pruebas y testigos para consolidar las posiciones y evidencias de cada parte. Durante este tiempo se añaden las mociones para ingresar testigo a la sala y proceder con su testificación y posteriormente una moción para examinar al testigo, con el objetivo de hacer una ronda de preguntas respecto a lo afirmado. El requerimiento de testigos o pruebas se puede hacer a través de las directivas por medio de Centro de Estrategia. Además, a nuestro procedimiento se incorporan los puntos de admisión de prueba y realizar preguntas. Estos son utilizados a la hora de presentar evidencia. El comité concluye con los alegatos finales, que son documentos con una duración estimada de 10 a 15 minutos. Su propósito principal es recopilar y presentar la evidencia y los argumentos expuestos durante el desarrollo del comité. Los alegatos deben integrar de manera clara y concisa todas las pruebas, estatutos legales y razonamientos presentados. Además, la resolución que se hace en la JEP no ocurre por medio de un papel resolutivo, ni un comunicado de prensa, ni nada de este estilo, sino que por una sentencia hecha por los magistrados, o sea, la mesa. Esto ocurre a partir de las evidencias y argumentaciones recolectadas en el alegato final y a lo largo de todo el debate. Otro mecanismo diferente a los comités tradicionales, pero que es clásico de comités jurídicos, son las objeciones. Las objeciones son mecanismos o medios que la ley ha dispuesto para que los diputados controlen el proceso de producción de verdad y justicia que se realiza. En nuestro modelo son objetables las preguntas, las respuestas, los alegatos de conclusión, ya que los alegatos iniciales no son objetables, y las solicitudes de admisiones de evidencias físicas y los elementos materiales de prueba. Estas objeciones se deben hacer de pie, dirigiéndose hacia los magistrados, y en nuestro modelo solo son interrumpibles únicamente en caso de ser pertinente. Para concluir con la sección procedimental, está el funcionamiento de Centro de Estrategia, que es una subdivisión del staff académico y es un comité, de cierta forma, que se encarga de procesar y responder las situaciones hipotéticas que suceden en ciertos comités, como lo es la JEP. Con el fin de efectuar las acciones que los delegados quieran hacer en el comité, en este caso enviar testigos, enviar evidencia, etcétera, etcétera, los delegados pueden hacer estas acciones a través de directivas. Las directivas son documentos que representan las acciones que desean hacer los actuantes del juicio, en este caso, respecto al comité. Esto puede ser presentar pruebas, testigos, etc. A pesar de que la iniciativa la brindan ustedes como delegados, los miembros de Centro de Estrategia son los actores intelectuales del procesamiento de esta acción. Significa que Centro de Estrategia puede cambiar lo que el delegado inicialmente estipulaba. La estructura de las directivas tiene el encabezado de la directiva, que incluye la naturaleza de la directiva, si es pública o privada, el código de encriptación para asegurar la seguridad de la directiva, la fecha, el tipo de directiva, el nombre del delegado o personaje, y su desarrollo contiene el preámbulo, la acción y la conclusión. Esta tiene los objetivos y las consecuencias esperadas. Los tipos de directiva varían entre militar, estrategia, defensa, testigo, investigación para admisión de pruebas y poder de portafolio. Bueno, delegados, eso sería todo por este video. Recuerden que si tienen alguna duda o les surge alguna inquietud, siempre pueden contactarme tanto por Teams como por correo. Para los del GCB, por ahí el lunes o martes antes del modelo, estaremos teniendo una capacitación para responder dudas e inquietudes finales. Y pues nada, espero que tengan un excelente día y que se preparen muy bien para sacar este comité adelante.